Mi hermana me acusó de querer robarle a su novio, pero encontré mi libertad. Hola, soy Mariana, tengo 22 años y quiero compartir con ustedes algo que me ha dejado pensando mucho sobre las relaciones familiares y los límites. Mi hermana mayor, Alejandra, de 28 años, estaba comprometida con Carlos, de 30 años, y parecía que iban a tener el matrimonio perfecto. Todo cambió cuando me prohibió asistir a su boda, acusándome de que Carlos tenía sentimientos por mí. Lo que sucedió después fue algo que nunca imaginé. Déjenme contarles cómo llegamos hasta aquí. Desde niña, siempre sentí que no encajaba en mi familia. Alejandra era la hija perfecta, sobresaliente en la escuela, popular y siempre siguiendo lo que mis papás querían. Yo, en cambio, era la rebelde, la que tenía gustos diferentes y una personalidad más introspectiva. Mis padres no son malas personas, pero nunca intentaron comprenderme. Todo lo que yo hacía parecía compararse con Alejandra y salir perdiendo. No era solo una cuestión de comparación, era como si todo lo que me interesaba estuviera destinado a ser minimizado o ignorado. Cuando intentaba hablar de mis pasatiempos, como escribir o leer sobre culturas extranjeras, me miraban con indiferencia y rápidamente cambiaban el tema a algo que involucrara a Alejandra. Ella era el centro de atención en todo momento. Sus logros eran celebrados con grandes cenas familiares, mientras que los míos apenas se mencionaban, si es que se mencionaban. Este patrón se volvió tan constante que dejé de intentar destacar en algo. Con el tiempo, acepté que nunca iba a recibir el mismo cariño o atención y me alejé. Cuando comencé a estudiar en la CDMX, decidí que no valía la pena intentar agradarles. Pasaba las vacaciones con mis abuelos en Guadalajara, donde siempre me sentí bienvenida, y apenas iba a casa para los cumpleaños o eventos importantes. Mis abuelos siempre me apoyaron, aunque de forma discreta, porque sabían cómo eran mis padres. Nunca hablaban mal de ellos, pero su manera de cuidarme y preocuparse por mi bienestar decía más que 1000 palabras. Me enseñaron a valorar mis talentos y a buscar mi propio camino, algo que mi familia inmediata nunca hizo. Mi relación con Alejandra era superficial. Éramos más conocidas que hermanas. Incluso cuando éramos niñas, ella parecía más interesada en mantener su imagen de perfección que en conectar conmigo. Nunca hubo peleas grandes, pero siempre sentí esa barrera invisible entre nosotras. Todo comenzó la última Navidad. Fue la primera vez que conocí a Carlos, el prometido de Alejandra. Había escuchado de él, pero nunca había hablado directamente con él. Desde que llegó, me sorprendió lo amable y atento que fue conmigo. Mientras mi familia seguía ignorándome o haciendo comentarios pasivos sobre mi vida, Carlos fue el único que me trató como una persona normal. Su presencia era refrescante y me hizo sentir que, por una vez, alguien en esa casa estaba realmente interesado en lo que tenía que decir. No hablamos de nada profundo, pero su manera de escucharme y de hacer preguntas me hizo sentir valorada, algo que rara vez experimentaba en el ambiente familiar. Pero aparentemente, Alejandra lo vio de otra manera. Esa misma noche, me confrontó. Me dijo con frialdad: sé lo que estás haciendo, Mariana. No intentes robarme a mi novio. Me quedé congelada. Apenas acababa de conocerlo. Traté de reírme y explicarle que estaba siendo paranoica, pero su mirada era seria. Insistió en que yo había sido demasiado amable con él y que Carlos estaba actuando raro por mi culpa. No supe qué decir. Nunca había tenido la intención de involucrarme en su relación, pero esa acusación me dolió profundamente. Era como si, en su mente, yo estuviera destinada a ser siempre la causante de problemas. Desde niñas, cada vez que algo salía mal, yo era la culpable. Si perdía algo, decía que yo lo había escondido. Si rompía un juguete, afirmaba que yo lo había hecho a propósito. Y ahora, siendo adultas, parecía que esa narrativa seguía vigente. No solo me dolía que me acusara de algo tan absurdo, sino que me hacía cuestionar si alguna vez habíamos tenido una relación genuina. Meses después, me enteré por mis abuelos que Alejandra y Carlos habían fijado fecha para la boda. No recibí ninguna invitación. No me sorprendió, pero sí me dolió. Aunque sabía que mi hermana no me consideraba cercana, siempre guardé una pequeña esperanza de que me viera como parte de su vida. Finalmente, un día, Alejandra me llamó. Su tono era cortante. «No estás invitada a la boda», me dijo sin rodeos. Cuando le pregunté por qué, su respuesta fue absurda: «Carlos tiene sentimientos por ti, y no quiero que sea incómodo». No pude evitar reírme.
¿De verdad pensaba que yo iba a intentar algo con su prometido? No tenía sentido. Pero en lugar de discutir, simplemente le dije, que tengas una gran boda, Alejandra. Colgué, sintiéndome extrañamente aliviada de no tener que lidiar con más drama. Aunque la llamada terminó rápido, me dejó pensando durante días. ¿En qué momento mi hermana había llegado a este nivel de inseguridad? Recordé cómo, cuando éramos niñas, siempre tenía que demostrar que era mejor que yo en todo. Pero nunca pensé que llevaría esa competencia a algo tan extremo. Todo cambió la noche del ensayo de la boda. Estaba tranquila en mi departamento cuando mi celular comenzó a sonar sin parar. Mi papá me dejó un mensaje urgente: Mariana, necesitas venir. Carlos dice que no puede casarse sin que estés aquí. Al parecer, durante la cena de ensayo, Carlos preguntó por qué yo no estaba invitada. Alejandra confesó que me había excluido porque creía que él sentía algo por mí. Fue ahí cuando Carlos, delante de todos, dijo algo que dejó a todos en shock: no puedo casarme con alguien que trata así a su propia hermana. Mis padres y Alejandra comenzaron a llamarme frenéticamente, pidiéndome que fuera al lugar para arreglar las cosas. Mi hermana incluso me rogó que mintiera, diciendo que todo había sido un malentendido y que yo había decidido no asistir. Pero por primera vez en mi vida, decidí ponerme a mí misma primero. No, Alejandra, le dije con calma. Esta situación es el resultado de cómo me has tratado todos estos años. No me corresponde arreglarlo. Colgué, apagué mi celular y me preparé una taza de té, reflexionando sobre cómo, finalmente, había encontrado el valor de poner límites. La sensación fue extraña al principio, como si hubiera roto una regla invisible que llevaba años siguiendo. Pero al mismo tiempo, fue liberador. Durante mucho tiempo había permitido que mi familia me tratara como un adorno en sus vidas, alguien sin voz ni importancia. Esa noche, al apagar mi celular, sentí que por fin estaba reclamando mi espacio. La boda fue cancelada, y Carlos rompió el compromiso. Mi hermana, incapaz de aceptar la responsabilidad, intentó difamarme en redes sociales, pero yo ya estaba preparada. Documenté todo lo que había sucedido, incluyendo mensajes y llamadas, gracias al consejo de amigos. Hoy, estoy enfocada en mí misma. He aprendido que no importa si alguien es tu familia, no tienes que soportar maltratos o dinámicas tóxicas. He reconstruido mi vida rodeándome de personas que realmente me valoran. A veces, alejarse es el mayor acto de amor propio que puedes hacer. Aprendí que no necesito la aprobación de mi familia para ser feliz, y que mi valor no depende de lo que otros piensen de mí. ¿Qué opinan ustedes? ¿Han pasado por algo similar? Después de que se canceló la boda, mi vida tomó un giro inesperado. Aunque al principio sentí cierta culpa por todo lo que había pasado, poco a poco entendí que no era mi responsabilidad cargar con las inseguridades de mi hermana ni con las dinámicas tóxicas de mi familia. Sin embargo, las cosas no terminaron ahí. Alejandra estaba furiosa, no solo conmigo, sino también con Carlos. Según lo que escuché por parte de mis abuelos, ella lo acusó de traicionar a la familia y de humillarla frente a todos. Carlos, por su parte, fue firme en su decisión. Les dijo claramente a mis padres y a Alejandra que no quería ser parte de una familia que tratara así a uno de sus miembros. Esa declaración causó un impacto más profundo del que esperaba. Por primera vez, alguien externo había señalado lo que yo siempre había sentido, que mi familia tenía un problema de fondo. En los días siguientes, Alejandra intentó recuperar algo de control sobre la narrativa. Publicó en sus redes sociales que la boda se había cancelado porque Carlos no estaba listo para el compromiso, pero quienes estuvieron presentes sabían la verdad. Pronto comenzaron a circular rumores entre nuestros conocidos. Amigos de la familia y compañeros de trabajo de mis padres comenzaron a preguntar qué había pasado realmente. Mi mamá, desesperada por mantener las apariencias, intentó minimizar la situación diciendo que eran cosas de hermanas y que se malinterpretaron algunos comentarios. Pero eso no bastó para detener la curiosidad de la gente. Mis abuelos me contaron que, durante semanas, mi casa se convirtió en un lugar tenso, lleno de discusiones y reproches. Mi papá, quien generalmente era indiferente, ahora estaba más preocupado por cómo el escándalo podría afectar su reputación que por el bienestar de sus hijas. Mientras todo esto sucedía, yo intentaba mantenerme al margen. Sin embargo, Alejandra no estaba dispuesta a dejarme en paz.
Comenzó a enviarme mensajes llenos de reproches, acusándome de arruinar su relación y de disfrutar verlo todo caer. Al principio, intenté ignorarla, pero sus mensajes se volvieron más agresivos. Incluso llegó a enviarme fotos de la casa vacía donde iban a vivir ella y Carlos, diciéndome, ¿feliz ahora? Esto es lo que lograste. Esa actitud me dolió profundamente, no porque sintiera que era mi culpa, sino porque me mostró hasta qué punto estaba dispuesta a culparme por sus propios errores. Eventualmente, las cosas se intensificaron. Una tarde, encontré mi auto rayado y con los neumáticos desinflados. Alguien había dejado una nota en el parabrisas que decía, deja de meterte en lo que no te importa. Aunque no tenía pruebas, sospeché que había sido Alejandra. Recordé cómo, en la secundaria, ella había hecho cosas similares a otras chicas que consideraba rivales. Mis abuelos, preocupados, me sugirieron que instalara cámaras de seguridad en mi departamento. Fue un consejo que decidí seguir, y no pasó mucho tiempo antes de que esas cámaras captaran a Alejandra merodeando cerca de mi edificio. Esa evidencia me dio la tranquilidad de saber que, si intentaba algo más, tendría cómo protegerme. Por otro lado, comencé a reflexionar más profundamente sobre mi infancia y cómo estas dinámicas familiares me habían afectado a lo largo de los años. Recordé momentos en los que intenté buscar la aprobación de mis padres y como siempre sentí que fracasaba. Por ejemplo, cuando tenía 15 años, participé en un concurso de escritura en la escuela. Trabajé durante semanas en mi historia, esperando que, tal vez, si ganaba, mis padres se sentirían orgullosos de mí. Cuando finalmente gané el primer lugar y les mostré mi certificado, su reacción fue decepcionante. Mi mamá dijo, qué bueno, pero ¿por qué no haces algo más práctico, como tu hermana? Esa respuesta me marcó, porque me hizo darme cuenta de que nunca iba a ser suficiente para ellos. Con el tiempo, aprendí a dejar de buscar su aprobación, pero esas heridas seguían ahí, afectando mi autoestima y mis relaciones con otras personas. Por eso, cuando todo el drama de la boda sucedió, fue como revivir esos momentos en los que sentía que no tenía un lugar en mi propia familia. Sin embargo, esta vez fue diferente. Ya no era la niña insegura que buscaba ser aceptada. Ahora tenía herramientas para protegerme y el valor para establecer límites claros. Mientras tanto, Carlos también estaba lidiando con las consecuencias de su decisión. Me enteré por un amigo en común que había decidido mudarse a otra ciudad para comenzar de nuevo. Aunque su relación con Alejandra había terminado, él todavía se sentía afectado por todo lo que había sucedido. Decidí enviarle un mensaje agradeciéndole por haber defendido lo que era correcto. No esperaba una respuesta, pero unos días después me contestó, no hice nada extraordinario. Solo dije lo que cualquiera debería decir en tu situación. Mereces algo mejor que como te han tratado. Sus palabras me conmovieron, porque me recordaron que había personas en el mundo que podían ver más allá de las narrativas familiares y reconocer mi valor. Sin embargo, mi relación con Alejandra y mis padres siguió deteriorándose. Mis abuelos, quienes siempre habían sido mi mayor apoyo, me dijeron que entendían si decidía cortar lazos con ellos. Fue una conversación difícil, porque siempre había sentido que, de alguna manera, ellos esperaban que yo fuera quien arreglara las cosas. Pero esta vez, me dieron su bendición para priorizar mi bienestar. Decidí comenzar terapia para trabajar en todas las emociones que este conflicto había despertado. Mi terapeuta me ayudó a entender que no era mi responsabilidad reparar una relación que siempre había estado desequilibrada. También me enseñó que no estaba mal querer distanciarme de personas que no valoraban mi presencia, incluso si eran familia. A medida que avanzaba en mi proceso de sanación, comencé a rodearme de personas que realmente me apoyaban. Mi círculo de amigos se convirtió en mi nueva familia, y encontré consuelo en saber que podía elegir a las personas que quería en mi vida. También comencé a enfocarme más en mi carrera, explorando oportunidades que antes me parecían fuera de mi alcance. La distancia con mi familia me dio la claridad que necesitaba para entender que no podía construir mi vida en torno a personas que no estaban dispuestas a cambiar. En los meses siguientes, mi vida comenzó a estabilizarse. Había cortado prácticamente toda comunicación con Alejandra y mis padres, lo que me dio una paz que no había sentido en años. Sin embargo, la ruptura no estuvo libre de altibajos. Había días en los que sentía una tristeza profunda, preguntándome por qué mi familia no podía ser como esas que veía en otros lugares, unidas, comprensivas y llenas de apoyo mutuo.
pero también había días en los que me sentía libre, como si finalmente hubiera soltado un peso que llevaba cargando desde que era niña. Mis abuelos, aunque siempre me apoyaron, seguían intentando actuar como intermediarios de vez en cuando. Recuerdo una llamada de mi abuela un día de primavera. Su voz, siempre cálida, estaba teñida de preocupación. Me dijo que mis padres estaban muy dolidos por la distancia y que Alejandra había mencionado querer hablar conmigo. Sé que las cosas han sido difíciles, hija, pero quizá es momento de dejar el pasado atrás, dijo con suavidad. Aunque entendía que sus intenciones eran buenas, sentí que no estaba lista para abrir esa puerta otra vez. Mi respuesta fue firme pero respetuosa. Le expliqué que necesitaba más tiempo para sanar, que el perdón no era algo que pudiera forzarse y que, aunque valoraba su amor y apoyo, no podía regresar a una dinámica que me había causado tanto daño. Mi abuela, después de un silencio largo, me dijo, siempre te apoyaré, Mariana. Haz lo que sea mejor para ti. Esa llamada fue un recordatorio de que incluso en medio del caos, había personas en mi vida que realmente querían lo mejor para mí. Mientras tanto, Alejandra no se quedó quieta. A pesar de que la mayoría de sus intentos de contacto habían sido ignorados, un día apareció en mi edificio sin previo aviso. Llevaba flores, algo que nunca había hecho antes. La vi a través de las cámaras de seguridad y, aunque mi instinto inicial fue no abrir la puerta, decidí enfrentarla. Cuando le abrí, su rostro reflejaba una mezcla de culpa y cansancio. Quiero hablar, dijo simplemente. La invité a pasar, pero me aseguré de mantener la conversación breve. Alejandra empezó a disculparse, aunque sus palabras sonaban más como excusas que como un verdadero arrepentimiento. No sabía cómo manejar la situación. Me sentí amenazada, dijo. Aunque parte de mí quería creer en su sinceridad, otra parte sabía que estas palabras llegaban demasiado tarde. Le respondí con calma que entendía sus emociones, pero que eso no justificaba la manera en que me había tratado durante años. Le expliqué que su comportamiento no solo me había lastimado durante la boda, sino a lo largo de toda nuestra vida. Alejandra se quedó en silencio por un momento, y luego simplemente dijo, no sabía que te sentías así. Esa frase me golpeó. Por un lado, era frustrante escucharla decir algo tan obvio, pero por otro lado, era un reflejo claro de la desconexión entre nosotras. La conversación terminó sin una conclusión clara. Alejandra salió de mi departamento con las flores que había traído, y yo me quedé con una sensación extraña. No estaba enojada, pero tampoco me sentía en paz. Era como si ese encuentro me hubiera mostrado que, aunque ella estuviera dispuesta a cambiar, nuestras heridas eran demasiado profundas para sanar de inmediato. Con el tiempo, dejé de pensar tanto en mi familia. Mi enfoque estaba en mi carrera y en las personas que realmente me hacían sentir valorada. Un día, recibí una oportunidad inesperada, un amigo me recomendó para un proyecto importante en el extranjero. Era una oportunidad que siempre había soñado, pero que nunca me había atrevido a perseguir. Aceptar significaba mudarme lejos, a un lugar completamente nuevo, pero también significaba un nuevo comienzo. Antes de partir, decidí visitar a mis abuelos una última vez. Fue una despedida emotiva, llena de abrazos y buenos deseos. Mi abuela, con lágrimas en los ojos, me dijo, siempre supimos que harías cosas grandes, Mariana. No dejes que nadie te diga lo contrario. Sus palabras se quedaron conmigo mientras abordaba el avión hacia mi nueva vida. La experiencia en el extranjero fue transformadora. Por primera vez, me sentí completamente en control de mi destino. Hice nuevos amigos, exploré culturas diferentes y descubrí pasiones que no sabía que tenía. También continué mi terapia, lo que me ayudó a entender que mi historia familiar, aunque dolorosa, no definía quién era yo. Poco a poco, empecé a perdonar, no porque sintiera que mi familia lo merecía, sino porque necesitaba liberarme de esa carga emocional. Años después, cuando regresé a México para una visita, mi perspectiva había cambiado. Ya no sentía ese peso en el pecho cuando pensaba en mi familia. Aunque no volví a tener una relación cercana con ellos, logré encontrar un equilibrio. Mantuve contacto con mis abuelos y, ocasionalmente, con mis padres, pero siempre en mis términos. Alejandra, por su parte, siguió adelante con su vida. Escuché que había comenzado una relación nueva y que estaba trabajando en sí misma, algo que, aunque no cambió nuestra relación, me alegró escuchar. Al final, esta experiencia me enseñó que no necesitas la aprobación de nadie para ser feliz.
Aprendí que está bien poner límites, incluso con las personas más cercanas a ti, y que el amor propio es la base para construir cualquier relación saludable. Mi historia no tuvo un final perfecto, pero tuvo un cierre que me dio paz. Y eso, para mí, fue suficiente.